Hola amigos, ¿cómo andan? Hola, yo soy Chilu. Yo soy Ese, este es un nuevo episodio del Check-in. Estamos en la ciudad de Lima. Llegamos a Lima, así que les vamos a mostrar un poco esta ciudad. Buenos días, gente, ¿cómo andan? Finalmente, después de estar como una semana en el Refugio Lima, que estuvimos ahí súper cómodos, la verdad que no nos sacaba nadie de ahí. Aprovechamos a hacer un montón de trabajos en la camioneta, mantenimiento, arreglos, disfrutando la pileta, bueno, en fin. Salimos de vuelta a las rutas, o por lo menos a movernos, y estamos yendo al centro de Lima, así que aprovechando que hoy es domingo, que va a estar tranquilos, vamos a recorrer un poco el centro de Lima y acá se los vamos a mostrar. Lima es una de las ciudades más grandes de Sudamérica y por suerte su centro colonial se conserva. La Plaza de Armas y la Catedral del siglo XVI son el núcleo del antiguo centro de Lima. Bueno, y acá llegamos a la plaza principal, Plaza de Armas. Miren qué lindo. Esos balcones de madera. Está la basílica. Muy lindo el centro histórico. La verdad que me encantó y como siempre había venido hace muchos años y no me acordaba de nada. Así que es como haber venido por primera vez, así que estoy contenta. Como estamos con todos los líos de Perú en este momento, bueno, hubo mucho alboroto la semana pasada acá en Lima. Cortes por todos lados, bueno, parece que, no sé, nosotros no nos enteramos mucho de nada porque la verdad que no vemos noticias, por eso elegimos esta vida, para no enterarnos de las cosas malas, ni de los quilombos, y la verdad que vivimos bastante aislados de todo, para bien o para mal, no sé, la gente, algunos lo criticarán, pero es nuestra elección y nos gusta vivir así. Sabemos que hay quilombo en Lima, hubo bastante quilombo, creo que incendiaron un edificio, mucha presencia policial por todo Lima. De hecho, por eso también elegimos venir hoy, porque supusimos que hoy domingo probablemente hicieron un poco de corte al paro. Y la verdad es que no nos tocó ni una sola calle cortada hasta este momento. Está todo vallado por todos lados y hay mucha policía. Pero por ahora muy tranquilo todo lo que estamos viviendo, así que por suerte estamos contentos. O sea, la idea es no meternos en el quilombo y punto, ya está. Vivir nuestra vida felices y contentos. Eso intentamos siempre. Esto podemos encontrar en el centro histórico de Lima. ¿Y salen picarones? No pueden faltar nunca los picarones. Ay, ¿cuánto sale la chicha? 2 arriba. Te llevo una. Fanática de los picarones. Fanáticos de la chicha morada también. Pero fría, tiene que ser muy fría. Luego de recorrer el centro histórico, nos fuimos a visitar el resto de la ciudad. Y después de pasar por varios lugares emblemáticos, llegamos a Barranco. Acá, miles de personas aprovechaban para caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la vista desde el acantilado en alguno de los muchos parques que hay por la zona.
Bueno, son las 8 de la mañana, dormimos ahí. Miren la bruma que hay, esta es la costanera, ahí está el mar. Impresionante, miren qué es esto, no se ve nada. Es un decir, pero está súper brumoso. Bueno, así son todas las mañanas en Lima. Mirá qué espectacular cómo se ve la nube entrando. La famosa vaguada costera o camanchaca, no sé. Re loco, mirá. Entrando. Pero lo lindo es que no hace frío, o sea, que no hay viento, no hay... está re lindo el clima. A mí me gusta. No hace calor, o sea... ¿No se ve ni el mar? Ah, más o menos. Escucha, mirá. Sí, ahí se ve un poquito. Bueno, acá estamos en el despegue de parapente, lo vinimos a ver qué onda. No se está pudiendo volar estos días porque no da el clima, no está dando el viento. Mira, impecable este pastito. No da miedo, es el precipicio puro, despegar acá. Sí, no le puedes cerrar. La verdad es que nos gustó muchísimo la ciudad de Lima. Nos parece muy moderna, muy original, muy prolija y tiene una costanera increíble. Está bueno el parque gaudiano. Inspirado en Gaudí, claramente. Un parque igual. Que ni la mitad de las parejas de esos existen hoy. Como crece la enredadera, la barranca, como trepa y abarca todo y lo hace todo tan verde y lindo. Qué linda que es la ciudad de Lima. Gente, situación bizarra si las hay. Mientras estábamos en el taller, estacionado sobre la fosa, atrás nuestro aparece este coche fúnebre. Aunque no lo crean, siempre me pareció una idea genial hacerse un motorhome en un coche fúnebre. No tiene tanto espacio, obviamente, ni tanta altura, pero es muy alto. Puedes perfectamente armar una cama y con una mesa y silla, o sea, todo plegable, pero que puedas estar sentado muy cómodamente adentro y la cama lo mismo. Puedas estar sentado en la cama y que no te moleste el techo. Es muy largo, o sea, que te entra perfecto armar la cama a lo largo, incluso armar, no sé, un banito al fondo o la cocinita, lo que sea. Y tiene unos ventanales zarpados. Me parece increíble la vista que puede llegar a tener desde ahí adentro. No sé para qué le ponen tanta ventana, la verdad que el muerto no ve para afuera. Pero bueno, tremendo ventanales, eso es lo que más me gusta. Bueno, y la comodidad de conducir un auto, ¿no? Que no deja de ser un auto para viajar. Así que me parece una genial idea, me parece que lo tienen que tomar en cuenta. Vinimos a engrasar los alevites del tren delantero y de paso lavamos la camioneta, porque la verdad que ya era un asco y así que venía muy bien. Bueno, venimos re bien con todos los trámites que tenemos que hacer de la camioneta, o sea, todo lo que es mantenimiento. Ayer le cambiamos las pastillas de freno, hoy le engrasamos los alevites, la lavamos, arreglamos el caño de escape que estaba pinchado. Venimos de 10 consiguiendo todos los lugares, no conseguíamos ningún solo taller que tenga la altura nuestra. Buscamos un montón, pasamos como por 15 talleres que no entrábamos en ninguno, el único que entrábamos, bueno, nos salió bastante caro, pero tampoco tan caro. Es muy barata la mecánica acá en Perú, nos llama la atención, la mano de obra es barata, entonces bueno, un lugar que te cobren normal te parece caro. ¿Quiere contar algo que nos pasó en toda esta búsqueda de mecánicos y de todo este mantenimiento de la camioneta? Resulta que en medio de ir de un lugar a otro y demás, nos quisieron hacer la gran Nueve Reinas. Fue así. Estábamos andando con la camioneta, habíamos salido del taller del escape y un señor caminando por la calle nos señala la camioneta, señaló como el guardabarro, teníamos algo en la camioneta. 20 metros más atrás, otro señor nos vuelve a señalar en el mismo lugar. Y digo, ¿qué tengo? Se fue.
siguió caminando. En eso viene otro señor. No, ahí nosotros frenamos. Sí, ahí frenamos para ver qué Frenamos, yo me era. bajé a ver si estaba suelto el paragolpe, la luz o algo. Claro. Y sale otro del taller. Sale un tercero vestido con mameluco así de mecánico, todo esponsoreado, digamos. Y nos dice, no, porque La rueda. me enseñaba también acá, no sé, La tenés algo rueda, acá. yo Digo, pensé ¿qué tengo? No, porque la rueda, tenés mal la rueda. Yo miraba la rueda, estaba todo bien, no había nada raro. Claro, me dice, dale con el volante por un lado, dale para el otro. Dice, no, sí, acá hay un problema. Y dice, sí, porque acá la punta del eje y saca. Porque mete la mano Mete la atrás de mano la por rueda atrás de y la saca rueda. una goma. Solo Y saca miramos. una goma Esa goma que no existe en esa camioneta. no existe en la MB, nosotros más o menos la conocemos, imagínense. ¿Qué es eso que acabas de sacar? No, que está roto, traelo a mi taller, dijo, que lo tengo acá a la vuelta. Y te lo miro en un minuto porque tenés un problema grave. Yo, bueno, me subí a la camioneta y digo, Chiru, subí, vámonos. Sí. Casualmente, esto es muy gracioso, porque nosotros usamos una aplicación que se llama Verlander, lo que dice es comentarios de viajeros y demás que van dejando notas. Y una nota que había leído justo ayer era alguien que le quisieron hacer exactamente lo mismo, le marcaron lo mismo como que tenía algo, lo hicieron parar, le quisieron hacer como que le habían arreglado la camioneta con una caja de herramientas que no tenía herramientas, bueno, una truchada muy trucha que bueno, no la quisieron hacer nosotros, Claro, ya seguimos o sea, adelante. yo no sabía esto, pero fue todo muy sospechoso en cuanto a que el tipo, muy raro, decís, justo vas a salir de tu taller y me la vas a querer, era obvio que nos quería enganchar para arreglar la camioneta del taller. Al principio le creíamos porque, ¿qué pasó? Ayer cambiamos las pastillas de freno, puede haber quedado mal armada la rueda, o quedó vibrando, tenemos un problema con el semieje que está medio flojo, que la acabamos de ver justamente, tenemos que cambiar un retén, entonces dijimos, por eso que está flojo, o sea, todo daba perfecto para que tuviéramos un problema en la rueda, por eso bajamos a mirar. Pero bueno, cuando vimos que sacó esa goma que nada que ver y que no veíamos nada raro nosotros en la rueda, girábamos la rueda y no veía nada raro, dijimos nada, una este chantada. chanta quiere meternos en su Una chantada. taller. Así que bueno, por suerte vos estabas alertado también. Sí, nada, nos fuimos de ahí. Aparte lo seguimos primero que camino. dijimos, vamos al taller donde me armaron la rueda, que me lo arreglen ahí. El flaco, como se dio cuenta que no le dimos mucha bola y no íbamos a ir a su taller, al toque se guardó en su Sí. taller y listo. nada. Se fue, pero fue. bueno. Así que bueno. Lo contamos para que si alguna vez les pasa tengan cuidado de que Chantas hay ahí chantas en todos lados. Nos vemos, gente. Venimos a cumplir uno de los sueños de Ezequiel. Cine. Como muchos de ustedes saben que les contamos en un video sobre qué cosas extrañábamos de la ciudad, Ezequiel dijo que lo que más extrañaba de la ciudad era ir al cine. Así que aprovechamos que estamos en Lima y antes de irnos de Lima y seguir viaje para el norte, venimos al cine a ver Avatar. Así que una salida muy poco aventurera y muy de ciudad. Gente, finalmente nos estamos yendo de Lima. Después de muchos Dos semanas. muchos días, prácticamente 2 semanas. Quería agradecer particularmente a toda la gente que mis pelos están muy locos. Esto es impresentable. Impresentable. Queríamos agradecer a toda la gente que nos recibió en sus casas, que nos cruzó por la calle, que nos invitó a distintos lugares, que nos vinieron a visitar acá en Lima. Que nos trajeron regalitos, nos invitaron a comer, hemos compartido, hemos conocido un montón de gente que nos conoce justamente por YouTube y por las redes, así que fue realmente lindo. Hemos pasado un muy lindo tiempo acá en Lima. Muy agradecidos. Muy agradecidos y sobre todo también aclarar que en estas 2 semanas de nuestro tiempo en Lima no hemos vivido ningún tipo de conflicto, caos, corte, no hemos visto ninguna manifestación, no hemos visto nada roto, ninguna alteración ni lío en ningún lugar de todos los lugares por donde nos movimos por la ciudad. Realmente nos movimos por todos lados porque estuvimos haciendo de todo. Sí. Y realmente no vimos nada. Sabemos que, bueno, los días que sí había manifestaciones que estaban en la noticia, nos avisaron y nos fuimos al centro, por ejemplo, esos días, pero después hemos ido al centro sin ver absolutamente ningún lío. O sea, realmente vivimos una Lima increíble, aparte sin tráfico, sin quilombo, ordenada. Realmente una súper buena experiencia. Esto lo aclaramos porque nosotros hasta ahora realmente no hemos vivido ningún tipo de lío en todo Perú. Supongo que tenemos mucha suerte, por un lado. Por otro lado, también evitamos meternos hasta el quilombo. Igual en las cortes de ruta la verdad que es algo a veces medio inevitable, pero bueno, la verdad que hasta ahora tuvimos suerte. Salvo, bueno, con Mari y Guilla hace un montón, pero que ni siquiera fueron 2 desvíos, pero que nada relevante. Seguimos camino. Seguimos camino para el norte. Seguimos camino para el norte. Nuevas aventuras se vienen. Hasta luego.
Mirá vos cómo se promociona el camión de basura, ¿eh? Hasta marketing el camión de basura tiene acá. Qué divertido. Miren la cantidad de pájaros que nos vienen a visitar. Es impresionante. No sé si se ve ahí, pero son pájaros de todo tipo. Pelícanos, gaviotas, no sé, hay de todo. Es impresionante. Y así nos vamos de este lugar tranquilo y feliz en el que pasamos 2 días trabajando, tranquilos, editando. La verdad que re lindo. Buen día. Oh, me está matando el sol. Arrancamos tempranito el día de ruta porque nada, estamos tratando de llegar al norte lo antes posible para alcanzar a Marille, porque ellos están ahí en Lobitos y nada, en cualquiera de estos días se empiezan a agarrar viaje para Ecuador y los queremos encontrar antes de cruzar, o bueno, en Ecuador mismo también puede ser. Pero bueno, tenemos que meter pata porque estamos varios días atrás de ellos. Tenemos varios días por delante, pero bueno, esperemos que los alcancemos. Y si no, bueno, nos veremos en Ecuador. Y algún día los vamos a alcanzar, nosotros creemos que sí, vamos más o menos para el mismo lugar, así que... Porque bueno, se estarán enterando en este momento que estamos con intenciones de ir a Ecuador, así que ese es nuestro destino final en este momento, porque todo puede cambiar, pero no vamos a pasar más de Ecuador, vamos a llegar hasta Ecuador y vamos a emprender el retorno hacia Argentina. Por eso es que no vamos a hacer muchas de las cosas que nos quedan en Perú en este momento, las vamos a hacer a la vuelta, porque ahora es temporada de lluvia, nosotros queremos hacer un montón de cosas en la cordillera y no es la mejor época para nada. Arrancamos el viaje. Si bien Trujillo era una ciudad que pensábamos pasar de largo, finalmente nos sorprendió por lo lindo de su centro histórico. Mirá, llegó un mensaje de Mari. ¿Qué dice? Escuchen una cosa, tenemos comprado carbón, chorizos, salchichas parrilleras alemanas, no sé, acá me están dictando, un choclo, papa, morrón, huevo. Si ustedes nos dicen que mañana llegan a Lobitos, hoy no hacemos parrillada y los bancamos para mañana. Así que métanle, los veo cerca, así que tengo muchas esperanzas de mañana hacer alta parrillada acá en la playa. Paramos a dormir en una parada, valga la redundancia, de camioneros y estamos agotados, a juzgar por, no sé si se nota mi cara. Pero bueno, fue un día largo, le metimos pata, así que estamos cada vez más cerca para encontrarnos finalmente con los chicos de la ruta. Te iba a decir, mirá lo que hacemos por nuestros amigos, ¿no? Pero en verdad es mirá lo que hacemos por un asado. No nos engañemos, come on. Amigos, estamos cerca, ¿eh? Si Dios y el Chef Móvil así lo quieren, hoy estamos ahí comiendo un asadito con ustedes. La pregunta es, aparte de cerveza, ¿qué más tenemos que llevar? Les pregunto ahora porque nos estamos quedando sin datos, así que no sé si vamos a tener señal hasta que nos encontremos. Acabamos de llegar a Talara, estamos re cerca de los chicos de la ruta. Vamos a parar a almorzar acá, hacer compras en el supermercado y en un rato salimos para allá. Miren qué lindo lugar, me encantó. Me encantó el color del mar, me encantó la playa. Pero también siempre digo que yo veo los colores así porque uso estos anteojos que tienen un filtro zarpado que se ven los colores increíbles. Pero no saben lo verde que se ve el agua. Bueno, decididamente la vida es mucho más linda con estos anteojos. No saben la diferencia de cómo se ve con este filtro y sin el filtro. Por ahí se puede ver, pasámelo. Miren cómo se ve sin los anteojos y cómo se ve con los anteojos. Sin anteojos igual es lindo, no vamos a decir que no, pero no es lo mismo que con esto.
Bueno, es realmente increíble, así que les recomiendo a todos tener estos anteojos que no sé ni qué marca son, eran de mi mamá. Ay, Mormai, debe tener un buen filtro nomás. Bueno, más allá del chiste, está buena la lente. Se ve realmente distinto y se ve muy copado, que no sé qué lente es, pero no importa, no es relevante. Nos vamos despidiendo de Perú porque ya estamos cerca de irnos, así que queremos aprovechar a comer todo el ceviche que podamos. Y la yuca frita, hay un montón de comida de acá que nos encanta, así que miren. Yo les quiero decir algo, un pequeño comentario, no es para retarlos, está bien, no. Basta de toda la gente, Chilu, después no nos van a ver más. Está todo más que bien. Carlos se está yendo a pique y necesitamos de ustedes en este momento. La verdad que les agradecemos un montón si nos ayudan porque son los últimos 4 videos. El 115, 116, 117 y 118. Realmente fueron los peores videos del canal. Si bien por sus comentarios fueron los mejores videos del canal, son los que menos vistas recibieron. Los mensajes de todos ustedes fueron espectaculares y eso la verdad que les quería agradecer porque nos levanta un montón el ánimo, nos hace sentir bien con respecto a lo que estamos haciendo y seguirle metiendo pilas a todo lo que hacemos, a las aventuras, y eso la verdad que nos da un montón de ánimo. No entendemos qué es lo que pasa que nos va tan mal en esos videos. O sea, claramente el error está en las miniaturas que hacemos o los títulos, pero la ayuda que les queremos pedir es que, porque de su lado ustedes pueden hacer un montón por nosotros, se ayuda muchísimo que compartan los videos a sus amigos, a sus conocidos, familiares, en las redes sociales. Nos ayuda mucho que si están viendo este video y no vieron los anteriores, que vayan a verlo, nos hacen un favor enorme. Así que bueno, nada, acá estamos para pedirles ayuda nuevamente, como siempre. Gracias. Ahora sí, amigos, estamos camino, ¿no? Estamos cerquita, Nada, minutos de encontrarnos con los chicos de la ruta. Les vamos a quedar de sorpresa, ellos están en el medio de un vivo en este momento, así que los que ya vieron su vivo van a saber de qué estamos hablando, porque el vivo ya va a haber pasado. Así que nada, va a estar divertido a ver cómo resulta. Ahí llegamos, le vamos a caer de frente sacando bocina. A ver. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado, sobre todo de Argentina, porque están tocando bocina. Ay, pero estamos transmitiendo. Ay, bueno, estas cosas no pueden pasar en vivo. ¡Ay, qué lugar! ¡Vos también! ¡Estás re linda! ¡Hola, Guille! ¡Venimos a acabar el vivo! Ya veníamos sin señal, no sabemos en qué andaban, pero bueno. Teníamos la última posición. Sabíamos que estaban en un vivo porque tenía el horario del vivo, pero... Mirá la chiluqueta. No, porque estoy estrenando mis zapatillas nuevas. Ay, no. Espera, mira este look. Espera, vos, vení. La gente tiene que mirar esto. Las dos con vestidito, esta con las crocs y yo con las zapatillas tenés que ir. Una peor que la otra. Sabés si en YouTube se ve toda la cámara arriba, ¿no? Claramente. Dos personajes. Bueno, aparecieron para todos los que estaban preguntando. No puedo creer que estamos los 4 juntos. Los que estuvieron en el vivo de Mari y Guille ya saben qué pasó, ya lo vieron, estuvimos ahí apenas llegamos. Los que no, vayan a ver el vivo de los chicos de la ruta. Y van a ver bien cómo fue el reencuentro con los chicos, sí. Porque desde el otro lado. Así que nada, estamos re contentos acá en la playa con los chicos nuevamente, a punto de hacer un asado para celebrar, así que espectacular todo. Ahora se viene la celebración del reencuentro, sí, que es la parte que estamos todos esperando. Va, yo por lo menos estoy esperando. Claro, no sé si ustedes, pero nosotros seguro. Y así fue como nos pusimos a hacer un asadito en la playa. Brindamos por este encuentro tan emotivo, tan especial y esto. Están felices. Llegamos. Salud, amigos. Estamos en la playa, estamos juntos, estamos felices. Un placer la temperatura de la noche. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? No podemos pedir nada más, gente.
Es hermoso estar acá. Cuando estuvimos en Acarí, ahí en el cerro Toromata, estaba lleno de plantaciones de oliva por todos lados. En Bella Unión están las mejores aceitunas, el mejor aceite de oliva de todo Perú. Pero lejos, las Son mejores excelentes. aceitunas que probé Muy fuera de buenas España. aceitunas, Porque sí. tengo que decir que España para mí tiene las mejores aceitunas que he probado en mi vida. Pero fuera de España, las mejores aceitunas que probé en mi vida son de Bella Unión y el aceite de oliva igual. ¿Probaste Así Villas que si llegan a aceitunas pasar por Bella Unión, espectaculares. Doy está fe. cerca de la ruta panamericana, así que yo haría el desvío para entrar a Bella Unión a comprar aceitunas, porque son una locura. Riquísimas, de Sí, las sí, mejores sí, sí. aceitunas que comí. Quedamos unos impresionados, y ahora Pari también. Esto es un lujo, o sea, ¿qué más podemos pedir que estar con amigos, con este clima alucinante, disfrutando de la playa Con jamón serrano. y con jamón serrano? Bueno, gente, este fue un episodio express, una pasada express por Lima. Ya estaríamos terminando, estamos cerrando. Y nos vemos. Hasta luego.